Buenas tardes a todos desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Gustavo Terrera, desde Testing Baires, y estamos acá con Miriam Alzogaray, quien va a estar exponiendo eh, acerca de Agile Testing. Hola Miriam, ¿cómo vas? Hola a todos, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. Bueno, te dejo, es todo tuyo el momento, Miriam. Buenísimo. Bueno, déjenme un minuto, así les comparto la PPT y ya largamos en breve. Yo me voy a mutear mientras tanto. Cualquier cosita me decís y yo me activo el micrófono, ¿sí? Perfecto. Bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miriam Alzogaray. Antes de empezar, me gustaría saber si todos me escuchan bien, cosa de evitar cualquier problema en lo que es el audio. Hay gente que no sé si estará en el chat de la emisión en el canal. Ahora me estoy fijando eso, Miriam. Por ahora Dale. se están sumando. Ahora ya se están sumando. Bien, bueno, podemos dar unos minutos como para que se vayan sumando el resto. Sí, dale. ¿Se Todo, escucha todo. bien? Se escucha perfectamente. Dale nomás. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar con este web seminar, que es el primero relacionado a lo que es Testing Agile o Testing Ágil. Bueno, les voy a comentar un poco acerca de mi background. Básicamente yo hace 8 años que vengo trabajando en la parte de lo que es calidad de software, inicialmente en lo que es calidad de proceso, enmarcada en lo que propone un CMMI, que fue aquí en Córdoba uno de los principales marcos de referencia de trabajo dentro de lo que es calidad de software. Y después, bueno, me empecé a dedicar más que nada a actividades de testing de aplicaciones web mayormente y bueno, testing de aplicaciones desktop también. Eso es más que nada como para que tengan una idea de mi background. Adicionalmente también hasta el año pasado he participado en el dictado de un seminario de especialización relacionado a lo que es IT Audit y Security Information. Bueno, relacionado básicamente a lo que es controles, implementación y definición de controles de seguridad de la información. Eso es básicamente, en forma resumida, todo mi background. Bueno, aquí tienen la PPT que después, cuando termine el seminar, se la vamos a dejar a su disposición para que puedan consultar y ver un poco el detalle de lo que vamos a charlar hoy. Igualmente tienen a disponibilidad mi email por si quieren enviarme alguna consulta o alguna sugerencia o lo que fuere. Estamos totalmente predispuestos, digamos, desde Testing Baires a recibir, digamos, cualquier consulta o sugerencia relacionada a la temática. Bueno, básicamente lo que vamos a tratar hoy en cuanto a contenidos en este web seminar está relacionado a aspectos que son principales o centrales dentro de lo que es el testing ágil o agile testing. Inicialmente vamos a ver un poco, vamos a revisar esto de por qué la necesidad de implementar un testing ágil, cuáles son los principios ágiles en los cuales se basa este nuevo paradigma, esta nueva forma de hacer testing, cuál es el esquema de desarrollo ágil, qué beneficios tiene la implementación de prácticas en un ámbito de proyecto ágil, cuáles son los valores en los cuales se basa este nuevo paradigma y después al final vamos a mencionar una descripción desde el curso que vamos a estar dictando desde Testing Baires relacionado a lo que es Testing Agile. Si bien yo voy a ir avanzando en la presentación de las diferentes temáticas, me gustaría que si surge alguna duda o algún comentario que les parezca oportuno compartir, por favor háganlo, siéntanse libres en ese sentido. Igualmente al final vamos a tener una sesión de question and answers, preguntas y respuestas para poder un poco atacar o ver cuáles fueron las dudas o las inquietudes que vayan surgiendo, digamos, a raíz de estas temáticas que vamos a ir viendo. Bien, testing ágil.
Por un lado, el testing ágil está relacionado con ciertas prácticas, roles y experiencias. Según la información que yo he estado visualizando de los diferentes inscriptos al web seminar, tenemos experiencias en diferentes roles. Por un lado, roles que tienen que ver con la gestión, por otro lado, roles que tienen que ver con la ejecución, la definición de tareas y actividades dentro de lo que es el testing. ¿Por qué menciono esto? Porque cada uno de estos roles o experiencias que cada uno ha tenido o tiene en los diferentes proyectos en los cuales ha trabajado, marca de alguna manera la tendencia o la forma de encarar el marco de trabajo o el testing en un proyecto nuevo, ¿sí? O sea, en algún punto la experiencia, no solamente el conocimiento, sino la experiencia nos determina a la hora de encarar algo nuevo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de aplicar, si alguno quiere, insisto, mencionar algo relacionado a la experiencia propia dentro de los proyectos en los cuales ha participado, que les parezca que está bueno comentar acá, por favor siéntase libre, lo menciona y lo tratamos. Bueno, un poco para enmarcar esto del agilismo, de dónde viene o cómo surge más que nada. Bueno, el agilismo básicamente, como la mayoría podrá tener conocimiento, es un término que fue acuñado básicamente a través de un manifiesto allá en el año 2001, que fue firmado, de una manera fue establecido y acordado por un grupo de personas, un grupo de expertos en lo que es desarrollo de software, que se juntaron, se reunieron, se denominaron, se autodenominaron Agile Alliance y bueno, pautaron algunos aspectos básicos relacionados a una nueva modalidad o paradigma o forma de encarar el desarrollo de proyectos de software. Básicamente describe a un conjunto de métodos, como los que en su momento conocidos eran XP y Scrum. A raíz de de estas metodologías que inicialmente eran más conocidas, obviamente se fueron derivando otras. Esto nos da la pauta de que el concepto de ágil, si bien hace varios años que tuvo su origen, va evolucionando en forma permanente y constante. Por eso es que estamos hablando hoy de esto, ¿sí? Es un concepto que, como les decía, va cruzándose con otras disciplinas, con otros enfoques y va mutando y va generando nuevas variantes a fines tales de responder a las nuevas necesidades y requerimientos que plantea, por un lado, no solo lo que es la gestión de proyectos, sino las disciplinas propias del desarrollo de software, como lo que es en este caso el testing, ¿sí? Básicamente, lo que propone el manifiesto ágil es direccionar o mover el foco, el énfasis, a estos aspectos que están acá en color rojo, como podrán ver del lado izquierdo, y le quita importancia o quita un poco el foco a estos aspectos que están del lado derecho, que están en color azul o celeste. Básicamente lo que dice el manifiesto es, nos interesan más los individuos e interacciones más que los procesos y las herramientas. Nos interesa más el software funcionando más que la documentación extensiva. Nos interesa la colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato o negociación contractual. Nos interesa la respuesta antes del cambio, antes de seguir un plan. O sea, ¿cuál es la intención un poco de cambiar este foco o direccionar el énfasis en los primeros aspectos que están marcados en rojo y quitarle importancia o relevancia a los aspectos que están resaltados en azul? Básicamente lo que está planteando es un cambio, un nuevo paradigma, una nueva forma de desarrollo de software en donde los valores o los aspectos importantes pasan a ser otros. Pasamos al siguiente slide. Bueno, el concepto de ágil lo que hace es orientar el desarrollo, el proceso de desarrollo a un proceso iterativo. Y esto, ¿cómo lo plantea? Con una base que tiene que estar sustentada por el trabajo colaborativo, un equipo que debe estar integrado,
mediante entregas frecuentes y con una capacidad importante de adaptación a los cambios en los requerimientos del negocio. Bueno, y acá me voy a detener un poquito porque acá hay varias palabras que son claves en este paradigma, que no solamente tienen que ver con el proceso de desarrollo en sí, en su totalidad, sino que tienen que ver también mucho con la forma de encarar nuestras actividades de testing, ¿sí? Por un lado, fíjense que el primer ítem dice trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo, básicamente todo el mundo sabe o puede llegar a entender como una modalidad de trabajo en forma conjunta, ¿sí? No aislada, no donde cada uno de los roles trabaja en forma aislada, sino que trabaja en forma conjunta. Para lograr este objetivo, necesitamos de una capacidad de comunicación entre los miembros. Sin esa capacidad de comunicación, el trabajo colaborativo fracasa. Entonces, acá pasa a tener relevancia en forma marcada la capacidad de comunicación del equipo. Y acá yo no estoy hablando solamente entre roles que son testers, sino también entre roles que conforman todo el equipo de desarrollo, ¿sí? De esa manera va a poder lograrse la integración del equipo, ¿sí? De lo contrario, vamos a tener un grupo o un grupo de personas trabajando en una misma oficina o en un mismo espacio físico, o en el peor de los casos ni siquiera en el mismo espacio físico, pero que no trabajan de manera integrada. El resultado de eso va a ser bastante obvio en un resultado que no va a ser exitoso, por más que digamos que estamos aplicando una metodología ágil. Bueno, las entregas deben ser frecuentes, ¿sí? Lo que plantea también, otros aspectos que plantea de manera importante, el paradigma de ágil es esto de lograr incrementos o hacer entregas con una cierta periodicidad a fin está de que el área de testing o los testers puedan brindar un feedback en un lapso corto de tiempo, de forma tal de que, esa entrega, esa versión funcionando, entregada, pueda tener los cambios requeridos antes de un cierto tiempo, ¿sí? No esperar hasta que llegue al final donde todas las features o todos los requerimientos estén desarrollados para recién ahí ponernos a testear y recién ahí brindar un primer feedback de esta versión entregable del software. El último punto, que es uno de los puntos también bastante importantes dentro de lo que es el paradigma de ágil, es nuestra capacidad de adaptación a los cambios. Y estamos hablando de cambios en cuanto a los requerimientos de negocios, ¿sí? Esto es uno de los aspectos más fuertes que plantea el paradigma, la capacidad de integrar en forma continua y permanente cambios, no solamente en los requerimientos de negocio, sino cambios que tengan que ver por ahí con expectativas que no estaban definidas, que en algún momento se hicieron explícitas y bueno, en el momento en que se identificaron hay que tomar acción en las mismas. Todo esto hace que el equipo logre no solamente la integración, sino la capacidad de tomar las acciones correctivas que identifique necesarias para poder obtener el éxito en la implementación de los requerimientos y de acuerdo a las capacidades o a los requerimientos que plantea el cliente, ¿sí? Debemos trabajar en forma conjunta, en forma de manera tal, digamos, de que se encuentren estos objetivos en vez de que se separen. Porque si se separan, bueno, obviamente el proyecto no llega a su éxito. Bien, entramos un poquito ahora en lo que plantea el nuevo enfoque o paradigma de Testing Ágil en relación al enfoque tradicional o a los enfoques tradicionales que hasta el momento se venían usando dentro de lo que es desarrollo de software. Básicamente hay una diferencia bastante importante entre un enfoque y otro. El enfoque tradicional está basado en secuencias o fases. Particularmente el testing es una fase que va posteriormente o después del desarrollo o la codificación. Es decir, una vez que se escribe el código, que el código está disponible para ser testeado, recién ahí empieza la fase o la etapa de testing y recién ahí se empieza a escribir y a ejecutar los casos de prueba que se vayan identificando en base a los requerimientos especificados en una de las etapas anteriores.
Esto es básicamente el esquema que sigue la gran mayoría de los enfoques tradicionales o de peso pesado, como se lo suele conocer por ahí, que son bastante formales. Por eso es que tienen, digamos, este modelo en etapas, en secuencia, cascada y demás. Por otro lado, el enfoque ágil, que está basado en un enfoque que es iterativo y de incremento, en este caso el testing comienza junto con el resto de las actividades, como lo es la codificación o el desarrollo. Entonces acá el requerimiento es expandido, es codificado y es testeado. ¿Qué quiere decir esto de que el requerimiento es expandido? La particularidad que tenemos como testers o como desarrolladores cuando empezamos a trabajar en una modalidad ágil es que los requerimientos no están definidos en su totalidad, cosa que sí pasa generalmente en un modelo tradicional. En un modelo tradicional, cuando el trabajo llega a las manos del desarrollador o del tester, ya está definido en un alto porcentaje el requerimiento de lo que debe satisfacer el código de la aplicación. En el enfoque ágil esto no sucede. Generalmente el porcentaje de definición o de conocimiento del requerimiento suele ser bastante bajo en algunos casos, de hecho. ¿Sí? Pero ¿qué quiere decir o qué estoy tratando de significarles con esto? Que generalmente empezamos nuestro trabajo de testers teniendo un conocimiento muy básico de lo que va a ser el requerimiento o de lo que va a ser la feature. Entonces partimos de eso, pero hay que partir. Y sobre esa base vamos evolucionando nuestro conocimiento y vamos evolucionando nuestras actividades de testing. Lo mismo y algo parecido sucede con el desarrollo. Por eso es algo tan importante o tiene tanta relevancia el hecho de un trabajo en equipo, de un trabajo integrado y que sea colaborativo, donde haya un equilibrio de fuerzas entre las partes de manera tal de que todos podamos avanzar hacia el mismo fin. Si no, se hace muy difícil. En la práctica, si esto no se aplica o no sucede, la verdad que se hace difícil. Bien, hasta ahora, Gustavo, no sé cómo vamos, si hay alguien que haya planteado alguna duda, pregunta, puedo seguir. Por el momento no, se sumó Nadia Cavaleri, Buenísimo, así que no estoy viendo los canales. Todo bien. buenísimo. Bárbaro. Bueno, seguimos con el siguiente punto o característica de lo que plantea el testing ágil. Esta vez ya hablamos de sus principios, o sea, el paradigma, ¿qué principio plantea? Por un lado, como decíamos recién, el testing dentro de un enfoque de un marco de trabajo ágil es una actividad que está integrada, no es una fase, no comienza después de, sino junto con. Larga el proyecto, larga la planificación del proyecto con las actividades, las estimaciones, las definiciones de esfuerzos y tareas y demás, largan todas las actividades, me refiero a lo que es desarrollo y testing, en forma conjunta, ¿sí? Eso es una de las principales diferencias o principios que tiene el paradigma Agile o ágil. Otro principio que es bastante importante dentro de lo que es el paradigma ágil es que no solo los testers que están oficialmente designados dentro del proyecto son los que van a ser los responsables de la ejecución de la prueba. Si bien obviamente son los responsables directos, pero habíamos dicho al principio que uno de los aspectos importantes o del foco que proponía el manifiesto ágil es que el equipo está integrado, trabaja de una manera colaborativa. Entonces acá en el equipo todos empujamos o todos aplicamos la misma fuerza para lograr el objetivo. Entonces, no solamente los testers van a llevar a cabo la ejecución de pruebas, sino también los desarrolladores. Y con esto no solamente estoy hablando de ejecución, sino también estoy hablando de definición de escenarios de prueba. Muchas veces, como les decía, al principio partimos de un requerimiento o de features que están parcialmente definida de hecho en algunos casos en un porcentaje de definición bastante bajo. ¿Qué pasa? El nivel de incertidumbre en esos casos es bastante alto. ¿Qué quiere decir esto?
y que en realidad conocemos muy poco de lo que realmente el cliente quiere respecto a estas features o estos requerimientos. Entonces, ahí se hace más que nunca necesario esta capacidad de integración de los desarrolladores con los testers, ¿sí? Porque de ahí se van a identificar escenarios críticos y por lo menos en cantidad aquellos que tengan un coverage o una cobertura bastante amplia y que puedan cubrir todos los escenarios que son los más principales o son los fundamentales en cuanto a dónde y cómo se va a usar la aplicación. Ese concepto, como les decía recién, es algo que va evolucionando en el transcurso del proyecto. Partimos de algo que es parcialmente conocido y a medida que va evolucionando el proyecto, ese conocimiento va aumentando y vamos mejorando el enfoque, ¿sí? Pero una vez que terminó el proyecto ya está, la idea es encontrarlo y mejorarlo antes. Por eso es que esto de que los testers designados no son solamente los únicos responsables de ejecutar pruebas. Bien, con esto también tenemos otro aspecto entre los criterios que tienen que ver con los ciclos de feedback. Como habíamos mencionado en la slide anterior, el testing no es una fase, no comienza al último después de que todo el código está terminado, todo el código está, todo el requerimiento, la feature está desarrollada y expuesta, es deployada en un ambiente para que el tester comience a testear. No, esto no sucede en un paradigma ágil, sino todo lo contrario. El paradigma ágil plantea que el testing comienza junto con el desarrollo, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que vamos a empezar nuestra actividad con una serie de acciones que no solamente tienen que ver con la ejecución de testing, sino con el análisis, la revisión y la identificación de escenarios críticos para lo que van a ser las diferentes features dentro del proyecto. Dentro de esas actividades podemos distinguir básicamente tres, que yo las he incluido en forma explícita acá. Por un lado es el smoke test, por el otro lado es el exploratory test y por el otro lado son el regression test o test de regresión. El smoke test adquirió un aspecto importante o relevante dentro de lo que es el Agile. ¿Por qué? Porque es la ejecución o incluye la ejecución de un conjunto de casos de prueba orientado no solamente a descubrir aspectos que signifiquen defectos o que sean defectos no visibles, aspectos que están vicios ocultos, digamos. No solamente es el objetivo de este tipo de test, sino también aprender de la aplicación. Entonces, este tipo de test es muy importante dentro de lo que es el desarrollo ágil o el Agile, por el hecho de que les decía al principio, generalmente partimos de un requerimiento o una feature que está definida en forma parcial. Entonces, para poder obtener un mayor entendimiento de cómo se van a integrar las features o cómo éstas se completan en ese aspecto que todavía no se ha definido, es a través de este smoke test. Ejecutando test en base a lo que está disponible, ya sea dentro de la misma aplicación o aplicaciones similares, que nos permiten visualizar la forma en que el operador, el usuario va a operar las funcionalidades que estamos desarrollando y para aprender justamente cómo se integran entre las mismas. Este tipo, esta modalidad de testing es algo muy aplicado dentro de lo que es el Agile. El test exploratorio es algo parecido, pero acá la idea es testear sobre una entrega ya realizada, una versión que funciona, una versión X que funciona de esas features que han sido codificadas y han sido deployadas, entregadas en un ambiente a fines de prueba, para que nosotros los testers podamos ejecutar nuestros casos de prueba. El objetivo principal de un test exploratorio es básicamente identificar que las funcionalidades críticas, las que va a usar en forma diaria o significan, tiene un alto valor de importancia para el negocio, bueno, aquellas funcionalidades están funcionando bien, para la redundancia, es decir, no tienen bugs. Entonces, el test exploratorio no busca hacer una ejecución exhaustiva de todos los casos de prueba, sino todo lo contrario, seleccionar aquellos casos de prueba
que nos permitan explorar y validar aquellas funcionalidades que son críticas para el negocio. Entonces, apuntamos primero ahí, haciendo un test inicial de todas estas funcionalidades y después, en base al resultado obtenido, de acuerdo a la cantidad de bugs que se identifiquen, la severidad, la criticidad y demás, se aplica un segundo tipo de test ya más exhaustivo. Por eso es muy importante, porque nos permite establecer estrategias de testing en donde no necesitamos aplicar todo el esfuerzo inicialmente en esta actividad, sino todo lo contrario, aplicamos el esfuerzo de una manera estratégica y lo orientamos inicialmente a aquellas funcionalidades o features que tienen un alto nivel de importancia para el desarrollo del negocio. Por último, están los test de regresión, o los test de regresión. Los regression tests son muy importantes porque lo que buscan, el objetivo que tienen es identificar bugs que se pudieran llegar a haber introducido o generado con el fix de algunos bugs o con la incorporación de... Perdón, ¿me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Perdón. Bárbaro. Bueno, como les decía, el test de regresión o regression test tiene como objetivo identificar estos bugs o defectos que se pudieran haber generado dentro de lo que son las diferentes features a raíz del fix de otros bugs o mediante la incorporación de nuevas features. Esto es bastante común en lo que es el Agile, de un sprint a otro. Ya vamos a ver un poquito qué es esto de sprint. De un sprint a otro, generalmente se solucionan bugs, se fixean bugs, se introducen nuevas features y en esa actividad también se generan bugs nuevos. Entonces, el objetivo de este tipo de test es identificar estos bugs. Como la regresión involucra la reejecución de casos de prueba ya ejecutados previamente, pero de una manera conjunta, generalmente lo que se sugiere en el ámbito de Agile para que sea efectivo y sea práctico, automatizar todos estos casos de prueba. No es que no se pueda realizar en forma manual, de hecho sí se puede, pero es la recomendación lograr automatizar todos estos tests que van a formar parte de una suite de regresión para poder hacerlo en un tiempo que sea óptimo y brindar un feedback, lograr esto de que el feedback esté antes del tiempo requerido. No sé si básicamente les queda claro la diferencia entre estos tres tipos de test, o quieren que revisemos algún ejemplo o algo. Si no, continúa el siguiente slide. Bárbaro. Bueno, seguimos con los principios. Bueno, otro de los principios importantes que plantea el paradigma Agile es desafía el punto de equilibrio entre testear aquellas expectativas que están implícitas y y validar el cumplimiento de los requerimientos que fueron solicitados. En este caso van a ser planteados a través de una user history. Ya eso después lo vamos a revisar un poquito qué es esto de user history, por si no lo conocen o han escuchado nombrar pero no tienen mucha idea de qué significa. El Agile Testing tiene esto de que el tester tiene que ser lo suficientemente analítico y tiene que tener una capacidad de revisión importante a la hora de diseñar y ejecutar sus pruebas. Porque por un lado va a identificar aquellos escenarios que tengan que ver con la validación de aquellos aspectos que tienen que cumplirse dentro de lo que el requerimiento mencionó en el Acceptance Criteria o criterio de aceptación. Es lo que sí o sí tiene que cumplimentarse. Eso es bastante accesible porque está documentado en la historia de usuario, está documentado en un cierto lugar donde el tester puede acceder y puede identificar si lo ha considerado entre los test cases diseñados o no. Y de esa manera ver si tiene el coverage o la cobertura básica de la feature. Pero ¿qué pasa con aquellas expectativas implícitas? Son implícitas, no están en ningún lado. ¿De dónde viene? ¿Cómo las identifico como tester? Bueno, y acá, como les decía, juega un factor importante, es un factor importante que juega el hecho de
la capacidad que tenga el tester en su acción, en su accionar, los atributos de ser lo suficientemente analítico y tener la capacidad de revisar cómo se integran las diferentes features, cuál es el ámbito real en que se van a insertar estos features o requerimientos, cómo va el usuario final a utilizarlas y aplicarlas en el cumplimiento de sus actividades diarias y cómo suma valor esto en el negocio. Como les decía, fíjense que todos estos aspectos que he mencionado no están escritos en sí en ningún lado. Vienen identificados acerca de las preguntas que nosotros como testers nos podamos hacer a la hora de diseñar nuestros test cases o a la hora de ejecutarlo inclusive, porque muchas veces definimos un conjunto de test cases que tienen que ver con una serie de escenarios básicos o principales, como hablamos recién en el caso de lo que es, por ejemplo, un exploratory test, pero hay algunos escenarios que dejamos de lado y que también suman valor, también son importantes. Pero para poder identificarlo, la única forma de hacerlo es a través de estas preguntas que tiendan a revisar nuestro trabajo, a analizarlo, a cuestionarlo, a ponerlo en charla y en discusión con el resto del equipo. Por eso también acá juega de manera importante el otro principio que les decía yo, que es de trabajar lograr una integración en el equipo de trabajos. Sin esa integración esto se diluye y queda por ahí circunscripto nada más que en el ámbito de testing, ¿no? En el ámbito entre los testers nada más. Pero bueno, mientras logremos trabajar de una manera más cohesiva, más valorable va a ser el resultado que podamos obtener de esta identificación de expectativas implícitas que no están en ningún lado, pero que también son importantes y que suman valor al negocio y para el cliente, obviamente. Acá yo incluí un pequeño dibujito, una especie de cómic que trata de ilustrar un poco esta situación. Por ejemplo, acá, bueno, el tester muy contento le dice a su PM o a su líder que, bueno, encontró un bug que es muy bueno, que no funciona, la aplicación no funciona en una cierta plataforma. Entonces, bueno, su manager o líder le pregunta de dónde sacó él, el tester, que teníamos que darle soporte a esa plataforma. O sea, fíjense que, o sea, ¿dónde sacó? Quiere decir que no estaba escrito en ningún lado. Bueno, de ahí este ejemplo básicamente trata de ilustrar estas situaciones, ¿sí? Que suceden a diario, que tienen que ver con esto de que, por ejemplo, ¿qué pasa si el archivo no está disponible? ¿Qué pasa si se cae la conexión con el servidor que nos brinda la información que nosotros necesitamos para continuar el workflow de la future? ¿Qué pasa si el usuario no tiene cierta información y esa información es requerida y no puede completar el workflow inicial? Son todas preguntas que, fíjense, no están orientadas a la feature en sí, pero que tienen un valor bastante alto en cuanto al funcionamiento normal de la aplicación o de la feature en sí. Bien, pasamos al siguiente principio, que también es bastante importante. ¿Qué es esto de done is done? Bueno, algo bastante particular que quienes hayan trabajado con una modalidad estructurada, los esquemas tradicionales de desarrollo, por ahí podrán entender un poco mejor. Muchas veces pasa, digo anteriormente porque yo ahora prácticamente las modalidades enfoques estructurados no se aplican o han dejado de aplicarse en mayoría. Entonces, en su época, en su momento, cuando se trabajaba con enfoques estructurados, ¿qué pasaba? Muchas veces el esfuerzo estimado en testing era el esfuerzo que se necesitaba. Pero, ¿qué pasa? Como llegábamos al final del proyecto, al final era nuestra fase, era nuestro momento de ejecutar nuestras actividades, no siempre el tiempo que teníamos disponible era el que habíamos nosotros estimado como requerido para poder efectuar nuestras actividades. Entonces, ¿qué pasa? No nos quedaba otra que, se generaba un cuello de botella, ¿no? Entonces, no nos quedaba otra que o reducir la cantidad de casos de prueba que habíamos planificado o habíamos identificado, o agregar esfuerzos, hacer horas extras, básicamente. Entonces, ¿qué pasaba? Ante esa situación, generalmente lo que se terminaba haciendo, el criterio que se terminaba adoptando, era que quedaban escenarios sin testear. Y aún así, con ese criterio, digamos, de que había escenarios que no habían sido testeados, el producto terminaba siendo implementado en el cliente.
Eso era bastante común con las nuevas, perdón, con los enfoques viejos o tradicionales, ¿sí? Bueno, acá en Agile, el enfoque del cual estamos hablando ahora, este paradigma nuevo que rompe un poco con toda esta estructura de fase que veníamos de la vieja escuela, acá eso no puede pasar. Por eso esto de done es done. ¿Qué quiere decir? Done significa que está implementado y está testeado, o sea, está el código desarrollado que ha sido deployado y entregado en un ámbito de prueba y está testeado. Nosotros como testers, el equipo de testers, ha dado su ok respecto al coverage inicial que debería tener cada una de las features. Si esto no pasa, el código no sale a producción. Esto es lo que plantea básicamente el enfoque ágil. Por eso, cuando decimos que una user history está en done, que quiere decir que está hecha, que está terminada, que está cerrada, quiere decir que está done. Done por el lado de los desarrolladores o por el lado del desarrollo y done por el lado del testing. Está aprobado desde las dos disciplinas. Adicionalmente, los bugs que han sido identificados como críticos han sido fixeados también. O sea, no lo que plantea aquí el paradigma ágil es la definición de un criterio que, como ven en el tercer ítem, es el criterio de exit, que define qué cantidad de bugs mínimos y cantidad de bugs máximos van a ser asumidos como tolerables para poder salir a producción con esa versión de código funcionando. Sin ese parámetro, si ese parámetro no se satisface o no se cumplimenta, no se sale a producción. Eso es lo que quiere decir el segundo ítem. Todos los bugs, entre comillas, que son críticos, han sido fixeados. Puede que pase que haya bugs que no son conocidos, por supuesto, que hayamos testeado todos los escenarios que son fundamentales o principales para la aplicación, no quiere decir que el código esté libre de errores. De hecho, sabemos que esto no es así. Pero los críticos que hemos identificado han sido fixeados. Eso es lo que garantizamos al final de un sprint. Para poder lograr eso, es que se cumple el criterio de exit. El criterio de exit es un criterio que se establece al inicio del proyecto, dentro de lo que es la planning, la actividad de planning, en donde se planifica las actividades de testing. Ahí es donde se define y se acuerda este proyecto de exit entre todo el equipo. Entonces, la cantidad de bug pendings es menor o igual a la acordada. Ese es el criterio que hay que cumplimentar. Y acá hay un pequeño ejemplito que incluí como para poder ilustrar qué significa esto de criterio de exit. Por ejemplo, este criterio lo que dice es que el 100% de los scripts han sido testeados. O sea, no pueden quedar test relacionados a scripts que han sido desarrollados dentro de la aplicación que hayan quedado sin testear. Si eso no pasa, no podemos decir que la historia de usuario está cerrada, está concluida. El segundo renglón dice algo parecido, pero con un porcentaje inferior. Dice que el 95% de los test ejecutados en los scripts ha pasado como exitoso. Es decir, no podemos tener menos de un 95% de éxito en los tests ejecutados, ¿sí? El tercer renglón lo que dice es que no va a haber ningún bug crítico y con severidad alta que quede abierto. Todos los bugs que son críticos de severidad alta tienen que ser sí o sí todos fixeados. Y el último criterio dice que el 95% de aquellos bugs que sean mediums, que tengan la severidad medium, también han sido cerrados. ¿Qué quiere decir? Que no se aceptan ni bugs críticos altos, de severidad alta, ni de severidad media. Todos esos bugs tienen que estar cerrados, en el primer caso en un 100% y en el segundo caso en un 95%. ¿Sí? Estos criterios se establecen de acuerdo a la criticidad del proyecto. ¿Sí? Hay que tener la capacidad como testers de poder definir un criterio de aceptación, un criterio de exit que sea cumplible, ¿sí? Al finalizar del proyecto. Porque si ponemos algo demasiado restrictivo, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que por ahí necesitar más tiempo al final del proyecto para no solamente fixear los bugs identificados, sino también revalidar esos bugs.
Lo mismo va a pasar si dejamos criterios que son bastante abiertos o bastante flexibles, ¿sí? Vamos a permitir que una aplicación puede llegar a tener bastantes bugs o vicios ocultos, ¿sí? Que van a recién saltar en producción. Entonces, este criterio, si bien se puede manejar un cierto estándar de acuerdo al tipo de proyecto, al tipo de tecnología, de acuerdo al tipo de cliente, eso puede llegar a establecer ciertos parámetros que pueden llegar a ser comunes, pero varían de acuerdo a la criticidad de la funcionalidad, a los niveles de riesgo en sí que plantean las features que vamos a trabajar dentro del proyecto. Bueno, acá tenemos básicamente un gráfico que ilustra cuáles son los elementos que componen un framework de trabajo en un ámbito de desarrollo ágil. Básicamente tenemos algunos elementos, o acá en lo que es el paradigma ágil se les llama artefactos, un backlog de producto que es básicamente una pila con todas las user histories o requerimientos o futures que vamos a vamos a ir incorporando de sprint a sprint en el proyecto para cerrar en una versión que funciona al final de ese sprint. Junto con esos artefactos hay ciertas ceremonias, acá en el ámbito de desarrollo ágil se les llama ceremonias, que son diferentes instancias o sesiones que deben llevarse a cabo. La primera es la planificación, la reunión de planificación inicial, que es donde todo el equipo define cuáles van a ser las features o las user stories que se van a trabajar dentro de la sprint y las estima, ¿sí? Mediante un criterio o una metodología de estimación que generalmente sabe ser planning poker. Una vez que se definen cuáles son las user stories o las features que se van a desarrollar dentro del sprint, tenemos la definición de la duración del sprint que puede durar entre 2 y 4 semanas. Eso es el tiempo sugerido dentro del marco de lo que es ágil. ¿Puede durar más? Puede durar más, pero lo recomendado es que esté dentro de ese marco de tiempo. En el transcurso de ese tiempo se desarrolla una ceremonia o una reunión que es diaria con todo el equipo, que el espíritu de esa reunión, que es la daily meeting, es obtener un seguimiento por parte del equipo en su totalidad respecto a cómo va el avance, cómo vamos progresando, qué impedimentos hay, qué visiones hay en cuanto al trabajo que se va a desarrollar día a día. Bueno, eso es básicamente lo que persigue como objetivo la daily meeting. Al final, cuando termina, después de entre esas 2 o 4 semanas, cuando termina el sprint, hay una tercera sesión o una tercera sesión o reunión que tiene que ver con la revisión del sprint. Acá todo el equipo se junta y se reúne para ver qué cosas fueron buenas o qué cosas se pueden llegar a considerar como buenas dentro del sprint en cuanto a aciertos, qué cosas resultaron como buenas decisiones y qué cosas no resultaron buenas decisiones y terminaron por ahí generando un problema, ¿no? El objetivo principal de este review del sprint es identificar posibilidades de mejora. Entonces, todas aquellas lecciones aprendidas que se les llaman de esta experiencia obtenida dentro de un sprint, la idea es volcarla al próximo para poder lograr, digamos, un mayor éxito en estas situaciones que se vuelvan a repetir. Por último, después de la revisión, hay una retrospectiva, ¿sí? En esta retrospectiva también se tiene en cuenta, digamos, esta visión de lo que fue el sprint. Esto es a grosso modo, ¿sí? El detalle finito por ahí no lo vamos a mencionar acá en este web seminar porque escapa un poco al alcance, pero es básicamente para graficar una idea. Lo que nosotros veíamos recién, mapeado específicamente el ámbito de testing, significa eso. Al inicio se genera nuestra actividad de testing a través de la definición de un test plan, inicialmente, a través del cual se va a poder definir cuál es el criterio de considerar listo o ready cada una de las user stories que vamos a ir trabajando dentro del sprint y que va a ir conformando el backlog dentro del sprint o la lista o el bloque de historias de usuario que vamos a desarrollar. Mientras dura el sprint, lo que vamos a hacer es ejecutar nuestras actividades de testing de una manera continua. Ese feedback continuo que vamos
vamos a ir generando de testing tiene que ver con la definición e identificación de casos de pruebas y la ejecución de casos de pruebas, ¿sí? Principalmente. Adicionalmente, también ese framework que está definido, que es definido, perdón, para un testing ágil, tiene que también incluir la definición del criterio de done. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una user history o una feature es considerada como terminada, como cerrada desde el lado de testing. ¿Cuántos bugs mínimos y cuántos bugs máximos vamos a admitir desde el lado de QC o del lado de testing como válidos o admisibles para que esa feature pueda considerarse como cerrada y pueda deployarse a un ámbito de producción? Bien, hasta ahí lo que vimos son beneficios, los principios que tienen que ver con el testing ágil. También vimos un poco el marco de trabajo que conforman, los elementos que conforman el ámbito de trabajo dentro de lo que es un desarrollo ágil y el testing, principalmente dicho. Y después ahora vamos a ver, a repasar un poco qué beneficios trae esto de por qué pasarnos de una metodología estructurada a una metodología agile. ¿Cuál es la mejora que estamos introduciendo con esta decisión? Uno de los principales aspectos de mejora tiene que ver con los cambios. Las metodologías estructuradas, son fijas, son poco flexibles. Entonces, el margen que proveen para poder responder a cambios es muy bajo. Por ende, la incorporación de cambios es muy difícil y nos lleva a un fracaso en la mayoría de los casos de lo que sería el proyecto. Acá en Agile sucede totalmente lo opuesto. La idea es empezar a trabajar pensando desde el principio que los cambios son un hecho, solamente que todavía no los tenemos identificados. Entonces el equipo comienza su trabajo no solamente conformándose para poder admitir cambios, sino ya que en su mentalidad sabe que los cambios son presentes y que van a darse en el transcurso de todo el proyecto. Esos cambios son gestionados de esta manera, a través de esta modalidad de trabajo que plantea la SAL, de una manera más exitosa. Permiten incorporarlo de una manera más natural al proceso de desarrollo y a través de este enfoque que es secuencial. Es secuencial porque de sprint a sprint se van a repitiendo todas estas actividades, llegando al final del sprint con un incremento, con una versión que es funcionable o una versión que funciona del software. Esa sería la apreciación. Entonces, este gráfico lo que busca básicamente graficar o presentar de manera gráfica es esto, que a medida de que los cambios suceden, ya sea a nivel tecnológico, representado por el eje de las Y, o a nivel de los requerimientos, representado por el eje de las X, el ámbito de trabajo se vuelve más caótico, ¿sí? Se vuelve más difícil de gestionar. Mientras más conocido es, mientras más definido están en estos dos aspectos, es más predecible. Entonces el enfoque teórico aplica más a estas circunstancias. Nosotros tenemos que ver con nuestro enfoque Agile o nuestro paradigma ágil, cómo gestionar dentro de ese caos los posibles cambios que van a ir dándose en el transcurso de todo el proyecto. Eso es básicamente lo que trata de esbozar este gráfico que está aquí en este slide. Bien, seguimos con beneficios. Esto redunda en productividad. ¿Por qué redunda en productividad? Porque no tenemos que esperar hasta el final del desarrollo, desde que todo la feature o la user history esté codificada para que nosotros testers pongamos a trabajar en el tema y brindar recién ahí nuestro feedback. No, lo hacemos junto con, en el transcurso de las actividades de desarrollo también. Entonces la productividad aumenta. Con esto también se mejora el famoso time to market. ¿Qué quiere decir? No tenemos que esperar hasta el final del proyecto para tener una versión funcionando de la aplicación. ¿Sí? Podemos tener una primera versión donde incorpora de manera parcial las features o las user history que el cliente nos ha presentado como requerimientos al final de cada sprint. Entonces nos podemos sentar con el cliente en una sesión de revisión o en una demo, comúnmente se le conoce como demo, en donde nosotros podemos mostrarle al cliente una versión que funciona de la aplicación. ¿Qué más aporta como beneficio la metodología o el paradigma ágil de desarrollo? Por un lado,
como admite mayor adaptabilidad a los cambios, también beneficia en la posibilidad de escalar. Escalar quiere decir, en este sentido, de ampliar, cambiar y llevar a otra escala, a otro nivel. Entonces, si empezamos con un cierto conjunto de cambios, por ejemplo, esos conjuntos de cambios lo podemos llevar a un tamaño mayor aún, ¿sí? En donde podamos manejar o gestionar mayor cantidad de cambios, basado en una experiencia original, donde se elaboró, donde se gestionó una cantidad más reducida, ¿sí? Como también admite mayor feedback continuo desde nuestro lugar como testers, la mejora continua también se ve beneficiada, ¿sí? No tenemos que esperar hasta el final, sino que la mejora se va introduciendo de sprint a sprint. Y con esto también la motivación del equipo acá se ve favorecida. La motivación del equipo se ve favorecida de sprint a sprint. ¿Por qué? Porque obtenemos al final de un sprint una versión que funciona, ¿sí? Porque estamos trabajando en equipo y ese vínculo de trabajo en equipo también se ve fortalecido y se ve beneficiado. Por ende, llegamos a un final de proyecto, a un cierre de proyecto donde no solamente hemos logrado nuestro cometido, no solamente se ha logrado, se ha conseguido el objetivo del proyecto, sino que nos sentimos muy bien habiendo conformado el equipo que conformamos. Es altamente gratificante, en verdad. Bueno, y para ir cerrando, los últimos aspectos que tienen que ver con lo que es Agile Testing y que les quería mencionar son los valores en los cuales tiene como base el funcionamiento del paradigma ágil, ¿sí? Sin estos valores, el paradigma ágil carece de total sentido. O sea, el paradigma no significa aplicar una cierta metodología y que una vez que apliquemos la metodología vamos a lograr el objetivo, sino todo lo contrario, es un marco de trabajo que tiene base en valores. Y los valores en este caso se lo dan las personas que conforman el equipo. Desde nuestro lado como testers, uno de los valores más importantes es esto que les mencionaba al principio, que es su capacidad de análisis y revisión. Mientras mejor sea nuestra capacidad de análisis, mejor va a ser el valor que podamos otorgar a través de nuestra ejecución de casos de prueba y no al revés, ¿sí? No quiere decir que mientras más casos de pruebas ejecutemos, mayor garantía vamos a brindar de que nuestra actividad tenga mayor valor o más calidad, sino todo lo contrario. Nuestra actividad tiene base en la capacidad de análisis y revisión. ¿Y de qué cosa? Del conocimiento que tengamos de experiencias previas, de nuestra visión crítica respecto a ciertas características o ciertos atributos que debe cumplimentar un software, que tiene que ver con la experiencia de usuario, que tiene que ver con la disponibilidad tecnológica, la disponibilidad de los datos, la comprensibilidad, la consistencia a nivel funcional entre la aplicación misma y con otras aplicaciones que pueden llegar a interactuar también. Toda esta capacidad que nos permita a nosotros revisar o reflexionar de una manera más integral, más holística del ámbito en el que se va a incrustar y se va a deployar nuestra solución, mayor va a ser el valor que podamos otorgar como testers. Otro aspecto, otro valor importante, que es el que les mencionaba al principio, es la comunicación. Acá el aspecto o las skills de comunicación son bastante importantes, porque la idea no es solamente mantener una comunicación entre el equipo en sí, sino mejorarla y lograr que ésta sea fluida con todo el equipo de una manera continua. Muchas veces nos pasa de que tenemos que trabajar con compañeros de equipo que por ahí es difícil la comunicación, ¿sí? Es un tema que no es menor. Pero bueno, debemos ser conscientes de que debemos apuntar o debemos enfocarnos en lograr esta comunicación fluida entre todos, porque eso es lo que va a determinar también el éxito de nuestro trabajo. Bueno, el trabajo colaborativo, como mencionábamos antes, es otro de los valores importantes. Otro aspecto o valor importante es enfocar nuestras actividades con creatividad. La creatividad surge de enfocar de una manera diferente cada una de nuestras actividades de acuerdo al tipo de proyecto, las características del proyecto, el tipo de cliente, las condiciones peculiares que van a conformar nuestras actividades durante el transcurso de todo el proyecto. Mientras mayor sea nuestra capacidad de creatividad respecto a esas variables que nos van a conjugar o definir en términos generales cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo, también vamos a poder aportar mayor valor con nuestras actividades.
Por otro lado, los valores también que son importantes es el tema de la autonomía, ¿sí? Debemos ser lo suficientemente autónomos, lo suficientemente autoorganizados y gestionados en cuanto a nuestras actividades, porque eso nos va a permitir evolucionar en las actividades, en cómo las vamos desarrollando, sin depender de las actividades del resto. Sí, con la necesidad de comunicar e intercambiar, pero no dependiendo de. Entonces, eso también agiliza y genera un mejor uso de los tiempos y los resultados obtenidos de cada una de ellas para poder gestionar y tomar decisiones acordes. La flexibilidad ante los cambios es primordial. Todo el equipo debe ser lo suficientemente flexible a fines tales de predisponer un mejor ámbito para incorporar cada uno de los cambios que ya desde el principio sabemos que están. Lo que no sabemos es cuántos son ni cuándo se van a dar, pero sí sabemos que se van a ir dando durante el transcurso del proyecto. Y por último, mencionar como importante esta capacidad de autoevaluación, autoassessment o self-assessment, que tiene que ver con una visión crítica del trabajo propio, de la acción propia, que nos va a permitir mejorar día a día en las actividades que llevamos a cabo como testers. Bueno, hemos llegado al final del web seminar, ya casi en hora. Sí, estamos en hora. No sé si alguno tiene alguna duda o pregunta al respecto que quiera presentar o algún comentario también que pueda compartir que les parezca válido. Hola, Miriam. Sí. Mira, acá me están llegando varios mensajes de correos y por Twitter. No hay demasiado tiempo, pero voy a seleccionar algunos que considero que son oportunos, ¿no? Bien. A todo esto, Majo Zavala está intentando también acceder, que es nuestra otra instructora. Mira, acá un muchacho de DF, del Distrito Federal allá en México, Sí. te está preguntando. Él tiene una cierta lectura en lo que es el Agile y comenta que a veces le resulta complicado o difícil la gestión de la pizarra que maneja con los desarrolladores. Y me pregunta, el equipo en sí ágil está compuesto por todos, desarrolladores y testers, pero hay veces en los que se pueden separar o siempre usan la misma pizarra. No, es como decíamos al principio, la capacidad que tiene el paradigma ágil es que es bastante flexible y por ende es escalable. Entonces, en algunos equipos, de acuerdo al tipo de proyecto, a la cantidad de personas, a la modalidad que ya tiene este conjunto de personas de venir trabajando, a veces es más saludable, es más valorable y con mejores resultados implementar pizarras en formas separadas. Entonces, se puede llegar a mantener en forma diaria pizarras, en formas separadas o independientes y definir algún punto de encuentro para poder cruzar estos datos en algún momento, ¿sí? Pero ya no involucrando al 100% de todo el equipo, sino seleccionando algunas personas de este equipo que se predispongan más a esta actividad y que ayuden a obtener un mejor valor, un mayor resultado de hacerlo, digamos, de esta manera. En muchos equipos, sobre todo aquellos que están distribuidos o que tienen diferencias horarias, ¿sí? por el lugar donde trabajan, esto funciona y funciona muy bien. Ok, una segunda. Tengo 4, así no robamos tiempo al resto ni a vos tampoco, Miriam. Sí, no problema. Tiene que ver con herramientas, porque me preguntan que en proyectos tradicionales usan herramientas, por supuesto otros usan Exceles, como en muchos lugares. En este caso, en proyectos ágiles, ¿se usan herramientas desde qué momento hasta qué otro momento? Bien, como vimos del principio, lo que plantea la metodología o el paradigma ágil no significa que no va a haber gestión, no significa que no va a haber plan, no significa que no hay documentación, sino todo lo contrario, todo esto está, pero está a otro nivel y adaptado, digamos, a un ámbito donde se sabe que va a haber cambios y planteado desde una base donde los requerimientos están parcialmente definidos. Para poder gestionar toda esta nueva estructura necesitamos herramientas, ¿sí? Estas herramientas van a depender del volumen de datos que necesitamos gestionar, básicamente. ¿Qué estoy queriendo decir? Para proyectos pequeños con una cantidad
pequeña de personas, se puede gestionar a través de diferentes plantillas o spreadsheets o planillas en Excel, por ejemplo. Lo puedo llegar a hacer. ¿Pero por qué? Porque el volumen de datos que voy a gestionar a través de esta herramienta es poco o es reducido, es controlado. Pero si esto lo escalamos a un ámbito donde el proyecto no solamente se amplía en complejidad, sino en cantidad de futures que hay que gestionar, en cantidad de personas que conforman el equipo, y bueno, ya esto se empieza a ir de las manos. Ya no podemos trabajar con un simple Excel. No es porque no se pueda funcionalmente, porque de hecho se puede. El tema es que nos va a salir más caro gestionar que implementar la actividad o llevar a cabo el proyecto en sí. Entonces, la línea media está definida por eso, de la cantidad de personas, la cantidad de futures, la cantidad de información que voy a gestionar, voy a necesitar herramientas. ¿Qué herramientas? Depende de eso. ¿Sí? Podemos usar un Excel, un simple Excel con un conjunto de templates que se pueden, de hecho en internet hay un montón, en diferentes sitios, hay un montón de templates sugeridos para las diferentes artefactos o instancias que plantea el Agile. Pero ya escalando eso a un proyecto de mayor personas o mayor volumen de datos, necesitamos herramientas. Las que generalmente, que nos permiten automatizar esto, ¿no? Generalmente las más conocidas hoy en el mercado, que son herramientas comerciales, por un lado es Jira y por otro lado es Team Foundation Servers. Son las herramientas más conocidas, más estables, que hoy se están manejando para lo que es gestión de proyectos ágiles. Ok, tengo varias, pero no va a dar el tiempo. Recién mencionaste un término y lo tomo para poder responderle. La pregunta anterior fue de una chica de Venezuela. Esta pregunta viene de Colombia, donde hay mucha gente. Y hago mención al tema de automatización. El tester que se enrola, que quiere comenzar a avanzar en estas prácticas, necesariamente va a tener que tener como su horizonte aprender a automatizar, o sea, aprender a codificar, a codear para poder automatizar en algún momento sus tests. Sí, la visión acertada sería esa. ¿Por qué? No es que no se pueda hacer un 100% manual, de hecho se puede, es lo mismo que decíamos recién. ¿Podemos gestionar nuestros proyectos ágiles a través de una planilla o un spreadsheet de Excel? Sí, se puede. El tema es que eso no es rentable en tiempo. Lo mismo pasa con la ejecución de casos de prueba de manera manual. En algún punto, cuando la cantidad de escenarios de prueba se empieza a multiplicar por la integración que hay entre las features o por la cantidad de funcionalidades o features que tenemos que testear, ahí no nos queda otra que automatizar. Eso es lo que plantea por ahí el Agile en cuanto a valor agregado. Tenemos mucho y mejor manera de hacer las cosas, pero para poder lograr ese objetivo necesitamos automatizar porque si no, no nos va a dar el tiempo en cuanto al esfuerzo requerido para poder llevar a cabo las tareas necesarias. Ok, bueno, ahora están llegando las preguntas, no se puede creer. Pero bueno, a ver, creo que da para otro momento, otra sesión, así respetamos el horario y fundamentalmente tu horario, Miriam. Bien, sí. Sí, yo antes de cerrar un poco quería dejar, digamos, para no cortar la sesión esta de preguntas y respuestas, quería básicamente al final de este webinar invitarlos a todos los que están presentes, que han podido llegarse a este webinar y un poco compartir este espacio de discusión, invitarlos a todos al curso que vamos a estar dando, en donde vamos a tratar en mucho más detalle todos estos contenidos que hemos visto hoy de una manera muy genérica, planteada de una manera muy general, pero bueno, en esta training que va a iniciar el 10 de agosto, está planteado en 4 encuentros, tiene una modalidad virtual, vamos a trabajar todas y otras problemáticas relacionadas a lo que es el trabajo en un marco Agile y particularmente desde el lado de testing, cómo gestionarlas, cómo encararlas, mejores prácticas que podemos llegar a tener en cuenta para mejorar nuestra actividad día a día. Y bueno, acá en el slide se incluye también el URL para que puedan acceder al detalle del curso en cuanto a los contenidos. Este slide que están acá, que yo usé para la presentación del webinar, seguramente va a estar a su disposición. Después, Gustavo, no sé mediante qué modalidad, si se va a enviar por mail o se va a poner disponible en el website de Testing Baires o en el blog para que los chicos puedan descargarla. Y bueno, si les aporta algo nuevo, les parece que puede llegar a ser útil, la tienen ahí a disposición. Sí, claro. Incluso esta sesión
ya se está grabando y en minutos más la estaremos también subiendo y la pueden ver todas las personas que no pueden asistir, ¿no? Exactamente. Bueno, y antes que nada agradecerles a todos el tiempo y el espacio por haber estado acá y haberse acercado con este interés de conocer y aprender un poco más acerca de lo que propone la metodología ágil y el concepto de ágil en sí, que es un concepto que está evolucionando y en forma permanente. Bueno, Miriam, yo te agradezco tu tiempo, tus ganas y todo el contenido que nos brindaste, así que bueno, estaremos viendo en la próxima, ¿sí? Buenísimo, bueno, gracias a todos y bueno, que estén muy bien, que terminen muy bien su día. Chao, gracias a todos, chao, Nos chao. vemos, chau, chau.